A ver, piensa en esto. Imagina por un momento tener acceso ilimitado al teléfono móvil de la persona más poderosa de la Tierra. Uf, madre mía, sería una locura. Pero ojo, no a sus discursos públicos o a sus redes sociales que solo gestiona un equipo entero de relaciones públicas. Me refiero a la aplicación de notas. Claro, el archivo oculto. Exacto. Ese rincón digital súper privado donde escribe a las 3 de la mañana cuando no puede dormir, donde vuelca todos sus miedos y sus dudas. Pues sería un hallazgo histórico fascinante. Porque, a ver, la historia nos ha enseñado a esperar de los líderes absolutos una construcción obsesiva de su imagen, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Siempre esperamos diarios diseñados estratégicamente para pulir un legado o justificar decisiones cuestionables ante las generaciones futuras. Un monumento a su propio ego. Y ahí es donde entra la ironía monumental de lo que tenemos hoy entre manos en esta inmersión a fondo. Porque hemos estado analizando las reflexiones de Marco Aurelio, El emperador romano. el mismísimo emperador que dominaba el imperio romano en su máximo apogeo. Y resulta que este hombre, que tenía literalmente el mundo conocido a sus pies, no escribió nada de esto para ser publicado. Es que es muy fuerte pensarlo. Escribía estas notas en tiendas de campaña militares, en medio de campañas de invierno heladas. Sí, y lo hacía como un ejercicio íntimo, casi desesperado, diría yo, para recordarse a sí mismo cómo no convertirse en un monstruo. Claro, un monstruo corrompido por ese mismo poder absoluto que tenía. Es como si se estuviera administrando su propio antídoto contra la megalomanía, ¿no? Documento donde un líder te cuenta lo genial que es y las batallas que ha ganado. Para nada. Lo que aflora aquí es un manual de supervivencia táctica. Un manual para lo que él llamaba el guía interior, ¿verdad? Eso es, esa parte racional de la mente que intenta mantener el equilibrio frente a dos cosas. Por un lado, el caos monumental que era gobernar un imperio. Y por otro lado, el caos de la vida misma. Claro, el caos mundano que es simplemente existir como ser humano. Vale, pues vamos a desgranar esto porque nuestro objetivo hoy es precisamente cruzar esa barrera de 2000 años. Que se dice pronto. Ya te digo. Hemos cogido el texto íntegro de estos 12 libros de pensamientos privados para extraer sus principios de autodisciplina, de resiliencia, y la misión es traducirlos. Ver si siguen vigentes. Exacto. Queremos comprobar si este, digamos, hardware mental antiguo puede funcionar hoy como una herramienta práctica para quien nos escucha, para cualquier persona que busque un poco de claridad mental en medio del ruido contemporáneo. Y fíjate que sorprende un montón comprobar que el ruido exterior, aunque haya cambiado de forma, sigue siendo el mismo. Ahora viene por pantallas en vez de por mensajeros a caballo. Tal cual. Pero sigue activando exactamente las mismas vulnerabilidades en nosotros. Las trampas psicológicas que describe Marco Aurelio son idénticas a las nuestras. Tan idénticas que, mira, quiero empezar por la fricción más básica de todas. Antes de que el emperador pudiera enfrentarse a hordas invasoras o a plagas, tenía un problema mayor: El problema de todos. encontrar una buena razón para salir de la cama por la mañana. Ostras, la gran batalla del alba, a mí esa parte me parece de una vulnerabilidad maravillosa en el texto. Es que hay una escena recurrente en el libro 5 donde lo vemos debatiendo consigo mismo bajo lo que él llama los pequeños cobertores. Los pequeños cobertores, me encanta. Básicamente está acurrucado, muerto de frío y de pereza, preguntándose por qué demonios tiene que levantarse. Y fíjate en lo que hace. En lugar de decir, levántate que eres el emperador y tienes que mandar, No apela a su cargo, ¿no? no, hace algo súper curioso. Se recuerda a sí mismo que las plantas, los gorriones, las hormigas, las arañas ya están despiertas cumpliendo su función. Manteniendo el orden del ecosistema. Exacto. Y se pregunta si él, siendo un humano con capacidad racional, va a ser el único elemento de la naturaleza que se niegue a hacer su parte. Es una bofetada de realidad cósmica que te descoloca bastante. No apela al éxito profesional ni a ganar más dinero. Apela a la biología pura y dura. Y su lógica es impecable. O sea, si la naturaleza ha programado a la abeja para polinizar, pues ha programado al humano para la acción social. Y para colaborar. Eso es. Quedarse bajo las mantas por puro placer es, desde su perspectiva, ir literalmente en contra de cómo funciona el universo. Y ojo porque va más allá. Una vez que asume que tiene que salir de la cama, hace una preparación mental para el peor escenario social posible. El famoso pasaje del alba. Sí, se advierte a sí mismo que ese día inevitablemente se va a cruzar con personas indiscretas, insolentes, mentirosas. Gente tóxica, vamos. Pero la metáfora anatómica que utiliza para lidiar con ellos me parece brillante.
Dice que los humanos hemos nacido para colaborar, igual que colaboran los pies, las manos, o, y esto es clave, las hileras de dientes superiores e inferiores. Es una imagen súper gráfica. Claro, es que si la mandíbula superior decide que odia a la inferior y se niega a chocar contra ella, el cuerpo no puede masticar y se muere. Y esa metáfora es central en el estoicismo, porque lo que hace es desactivar el odio de raíz. A ver, explícame eso. Pues que él asume que esas personas molestas actúan así por pura ignorancia. No saben lo que es realmente bueno o malo, pero en el fondo comparten la misma inteligencia racional que él. O sea, enfadarse es paralizar la mandíbula. Exactamente. Obrar como adversarios o bloquearse ante la toxicidad ajena es romper esa colaboración natural. Vale, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Porque yo mismo me pongo en la piel de quien nos escucha hoy, en pleno siglo XXI con esta cultura del rendimiento continuo y el desgaste laboral, y me pregunto si esto no es peligroso. ¿Te refieres a la motivación tóxica? Claro. ¿No suena esta insistencia en cumplir la tarea y no quedarse en los cobertores a una forma encubierta de adicción al trabajo? Suena a ese levántate y produce a tope que a veces esconde la incapacidad de permitirse un descanso real. Esa es una objeción súper natural, especialmente vistos desde nuestra óptica tan hipercapitalista, donde todo se mide en rendimiento económico. Totalmente. Pero hay que leer la letra pequeña. El propio Marco Aurelio se plantea esta misma objeción. Él escribe textualmente que es necesario también reposar. Ah, vale. No es una máquina. No. Y se responde a sí mismo diciendo que la naturaleza ha marcado límites al reposo, igual que ha marcado límites a la comida y a la bebida. Vale, o sea, no está glorificando el agotamiento crónico. Para nada. Lo que hace es advertir contra la parálisis vital. El exceso de reposo crónico es síntoma de desconexión. La clave no es producir más cosas materiales, es la acción útil a la comunidad. Entiendo. Rechazar nuestra función social por comodidad es lo que él considera una falta de amor propio. Porque quererte a ti mismo significa respetar tu propia naturaleza. Si el diente decide quedarse descansando en la encía para siempre, toda la boca falla. Claro, tiene sentido. Y fíjate, si logras esa motivación y empiezas a ser útil y a hacer bien tu trabajo, te topas con el siguiente muro. Un efecto secundario muy peligroso. ¿El ego? Exacto. Empiezas a hacer las cosas bien y tu ego inmediatamente exige un premio, exige fama, reconocimiento, seguidores, aplausos. Y la forma en la que él tritura esta necesidad de validación es casi quirúrgica. Lo desintegra por completo, lo cual es muy irónico, siendo la figura más famosa del mundo en su época. Es que dedicaba un esfuerzo tremendo a recordarse lo inútil que es el legado. Usaba un ejemplo mental muy recurrente para bajarse los humos. El de Alejandro Magno. Sí, pensaba en Alejandro Magno, el gran conquistador, y en el tipo que cuidaba a las mulas de Alejandro. El empleado de los establos comparado con el hombre más legendario. Y la conclusión es demoledora. Al morir, ambos terminaron exactamente igual. Reabsorbidos por el mundo. Eso es. Sus átomos volvieron a la Tierra. La muerte es el gran ecualizador material. Demuestra que el estatus no tiene ningún peso molecular que sobreviva a la tumba. Para visualizar esto, usa la analogía de la esmeralda que me parece precisa. Se pregunta si una esmeralda pierde calidad o si se vuelve menos bonita simplemente porque nadie la alabe. Y pasa igual con el oro o con la seda. Claro, el valor intrínseco de la esmeralda es ser una esmeralda. Su estructura cristalina no necesita que un observador externo le diga, oye, qué bonita eres, para seguir valiendo lo mismo. Y esa es la clave de todo. Desplaza el centro de valor desde el exterior, desde la opinión pública, hacia el interior, hacia la naturaleza de la acción. Porque la gente que te alaba también desaparece. Exacto. Él dice que la fama no es más que un eco vacío, resonando en un rinconcillo minúsculo de un planeta que además es un puntito insignificante en el cosmos. Ostras, llevando esto a nuestra época, pensar en construir un legado póstumo o buscar el aplauso moderno es como tirarse años creando contenido en una red social sabiendo perfectamente que la empresa va a quebrar y va a borrar todos los servidores mañana. Es la definición perfecta de futilidad. Estamos publicando para una audiencia que va a ser eliminada. Pero a ver, esto me genera un conflicto enorme. Si Alejandro y el mulero acaban igual y los servidores de la humanidad se van a pagar sí o sí, ¿para qué esforzarse? Parece que invita al nihilismo, ¿verdad? Es que si a nadie le va a importar mi legado, porque todo es polvo, ¿no destruye esto toda ambición de mejorar el mundo?
¿Por qué no ser un egoísta y hacer lo mínimo? Pues aquí el estoicismo hace un truco de magia brutal, porque redirige esa energía. La ambición no se destruye, solo cambia de objetivo. ¿Hacia dónde? Él argumenta que el mérito no radica en el eco futuro que deje tu acción, radica en ejecutar la acción justa en el momento presente. O sea, aquí y ahora. Claro, la recompensa de ser una buena persona no es que te hagan una estatua dentro de 100 años. La recompensa es que hoy, en este instante exacto, tu mente funciona en armonía y estás haciendo lo correcto. Entendido. La esmeralda brilla hoy, y ese brillo es su propósito. Da igual si mañana la mina entera se hunde en la tierra. Exacto. Tu ambición ya no es proyectiva, es ejecutiva. Quieres el bien común ahora. La gloria póstuma él la clasifica directamente como olvido inevitable. Así que deja de ser una variable para tomar decisiones. Vale, entonces, la fama es inútil. Las personas, como hemos visto con la metáfora de la mandíbula, a veces no quieren colaborar Y te atacan. y te atacan. Entonces, ¿dónde nos escondemos? No podemos evitar interactuar con el mundo, pero el mundo nos bombardea constantemente. Aquí entra la famosa ciudadela interior. Ese refugio mental inexpugnable. Y es súper curioso cómo él critica duramente a la gente que busca escapar físicamente del estrés. Habla de los retiros, ¿no? Sí, de los que anhelan irse a una casita en el campo, a la montaña o a la playa para encontrar paz. Para él, eso es un error de diagnóstico brutal. Porque te llevas tu mente contigo. Exacto. Él dice que el verdadero retiro, el único reducto verdaderamente fortificado, está en tu propia alma, en liberar tu inteligencia de las pasiones irracionales. Y para construir esa fortaleza, aplica una técnica que podríamos llamar desnudar la realidad. A mí esta parte me voló la cabeza. Cuando algo le intimida mucho, lo reduce a sus componentes físicos básicos. Ah, la deconstrucción de las cosas. Sí. Cuenta que si en un banquete le servían el famosísimo y valioso vino de Falerno, él se decía por dentro, a ver, esto no es más que el zumo fermentado de unas uvas. Es un truco cognitivo brillante para quitarle el disfraz social a los lujos. Es que lo hace hasta con su propia ropa imperial. Mira su toga pretexta de color púrpura, que era el símbolo máximo de su estatus sobre la faz de la tierra, ¿Y qué dice de ella? pues se recuerda a sí mismo que es solo un poco de lana de oveja que ha sido teñida frotándola con la sangre y las vísceras de un marisco. Literalmente le quita todo el misticismo. Madre mía. Y supongo que esta misma técnica de desmontar las cosas es la que aplica a las ofensas personales para no enfadarse. Totalmente. Él considera la ira como un síntoma de debilidad profunda. Para él, el que se enfada es alguien que está herido por dentro, no alguien fuerte. Claro, porque la ira es la prueba definitiva de que tu ciudadela interior tiene brechas. Si te encolerizas porque alguien te insulta, le has entregado el mando de tus emociones a un evento externo. Le has dado las llaves de tu casa. Literal. Pues mira, para mí, el concepto de este guía interior funciona exactamente igual que la tecnología moderna de los auriculares con cancelación de ruido activa. A ver, explícame esa analogía. ¿Sabes cómo funcionan, no? Tienen un micro que capta el ruido ambiental molesto, por ejemplo, el motor de un avión o, en este caso, un insulto externo. Vale. Y entonces el chip interno emite una onda de sonido exactamente inversa. Las dos ondas chocan, se anulan y dentro de tu cabeza solo hay silencio. Ostras, qué buena comparación. Pero claro, en la tecnología eso es pura física matemática. Mi duda viene con el mecanismo mental de Marco Aurelio, porque si alguien viene y me insulta la cara, biológicamente mi cerebro genera cortisol y adrenalina en milisegundos. Hay una respuesta de estrés automática. Exacto. Yo no puedo pulsar un botón en mi nuca para apagar esa reacción química. ¿Cómo intercepta él ese golpe? Porque a mí me suena que me están pidiendo reprimir el dolor, callarme y aguantar la respiración. Y esa es la barrera en la que casi todo el mundo tropieza con el estoicismo. Pero la respuesta no es la represión en absoluto, es la reestructuración del pensamiento. ¿Cómo? Él lo resume en una frase que es la base de la psicología cognitiva de hoy. Dice, destruye la queja de «se me ha dañado» y destruido queda el daño. Ya, pero sigo necesitando entender el engranaje. ¿Cómo funciona eso en fracciones de segundo? Pues volviendo a tus auriculares, el insulto de la otra persona es solo la onda de sonido ambiental. Es aire vibrando. Las palabras externas no tienen bisturíes reales para cortarte, no tienen fuego para quemarte. Son solo sonido. Sonido. El sufrimiento no ocurre cuando el sonido llega a tu tímpano. El sufrimiento se desencadena una fracción de segundo después. ¿Cuándo? Cuando tu propio juicio interno evalúa esa vibración y dice, esto es una ofensa terrible, esto ataca mi dignidad. Ah, vale.
Ese juicio es el que libera el cortisol en mi cuerpo. Exactamente. La onda inversa de los auriculares no es aguantar la respiración. La onda inversa es la lógica consciente que entra y dice, a ver, esta persona habla desde su propia ignorancia, sus palabras son solo aire, mi carácter intacto no depende de lo que digan sus cuerdas vocales. Claro, si interceptas y eliminas el juicio automático, cortocircuitas la reacción química entera. Y el daño moral simplemente nunca llega a existir en tu interior. O sea que el sufrimiento psicológico es, en el fondo, una narrativa opcional que nosotros mismos nos contamos sobre lo que pasa. Y si cambiamos el cuento, anulamos el sufrimiento. Totalmente. Y esto nos conecta de forma espectacular con la última pieza de este rompecabezas. Que es la apreciación estética de la imperfección. Porque claro, alcanzar ese silencio mental podría sonar a que nos quedamos sentados bajo un paraguas de apatía, ¿no? Como tolerando la vida pasivamente. Y no es para nada así. Nos pide cambiar nuestra mirada para encontrar belleza en la adversidad. Y esto es una dimensión fascinante de su obra. Sí, Encuentra un propósito estructural en lo que, a primera vista, parece que sale mal. y usa ejemplos súper cotidianos, ¿verdad? Sí, habla de cómo los efectos secundarios de la naturaleza tienen un atractivo muy especial. Pone el ejemplo del pan horneándose. A veces la masa se agrieta por arriba. Rompiendo la forma perfecta. Claro, son grietas que van en contra del diseño que el panadero tenía en mente. Es un error. Y sin embargo, esas imperfecciones abren el apetito y hacen que el pan sea visualmente muchísimo más apetecible. También menciona los higos demasiado maduros, que se abren, o la espuma agresiva de los jabalíes. Exacto. Yo te digo una cosa. Leo esto de las grietas del pan que mejoran el resultado final y pienso instantáneamente en cómo funciona un algoritmo de Machine Learning hoy en día. A ver. Para entrenar a una inteligencia artificial y que sea robusta de verdad, no puedes darle solo datos estériles y perfectos en un entorno controlado. ¿Porque se vuelve inútil en el mundo real? Se rompe, colapsa. El algoritmo necesita alimentarse de ruido, procesar errores, variables feísimas y datos sucios para generar resiliencia matemática. Esas grietas existenciales son las que hacen que la mente sea adaptable y fuerte. Fíjate que esa analogía tuya encaja como un guante con la visión médica del destino que él plantea. Lo del dios Asclepio. Sí. Él compara las adversidades de la vida con ir al médico, concretamente a Asclepio. Cuando vas al médico, a veces te da algo agradable, pero muchas otras te receta cosas muy duras. Un baño de agua helada o un tratamiento que duele. Claro, te somete a un estrés enorme a corto plazo para intentar salvarte a largo plazo. Y lo interesante es que él amplía esto al nivel de todo el universo. Vale. Afirma que a veces el cosmos te receta un contratiempo grave, una enfermedad, un despido, una pérdida. A nivel personal se siente como una tragedia tremenda. Lógicamente. Asumiendo que esa grieta es un elemento necesario para el equilibrio global y, a la vez, la materia prima indispensable para entrenar nuestra propia virtud. Y aquí tengo que poner el freno de mano, porque me parece un terreno resbaladizo de narices. Ya sé por dónde vas. Es que piénsalo, si a mí me despiden de forma totalmente injusta o veo un abuso sistémico de poder en mi ciudad, y mi respuesta mental es, bueno, el pan se tenía que agrietar, es la medicina del universo. ¿No es eso una excusa perfecta para el conformismo? Una excusa para no hacer nada. Claro, para dejarse pisotear y no mover un dedo por arreglar las cosas. Pues esa es una lectura superficial súper común, pero él traza una línea roja clarísima entre la aceptación interna y la inacción externa. A ver. Lo que luego se llamó el amor fati, el amor al destino, no tiene absolutamente nada de resignación cobarde. Es un estado hiperdinámico. Él lo dice claro. Lo que no es dañino a la ciudad, tampoco daña al ciudadano. Vale, pero explícame esa diferencia entre lo de dentro y lo de fuera. ¿Cómo acepto un despido injusto de forma dinámica? Imagina que ocurre esa injusticia contigo. Recordando la metáfora de los dientes, tu deber es operar por el bien común. Eso significa que tienes que ir y denunciar el abuso. Levantar la voz. Trabajar activamente para arreglarlo. Tienes que actuar en el mundo físico. Pero, y aquí viene el giro clave, si en ese proceso fracasas o la realidad simplemente no cambia, la aceptación es lo que entra en juego en tu ciudadanela interior. Entiendo. Hago todo lo posible, pero si sale mal no me hundo. No permites que ese revés te llene de amargura y de ira. Usas la metáfora del fuego. Él dice que un fuego pequeño se ahoga si le tiras tierra encima. Pero un fuego enorme y resplandeciente,
Asimila cualquier obstáculo que le eches. Lo consume y lo vuelve llama. Lo convierte en más luz y más calor para elevarse todavía más. Ostras, es brutal. O sea, no es que el obstáculo no te afecte, es que coges el obstáculo y lo usas como combustible para seguir ardiendo. Transformas el fracaso en esos datos de entrenamiento ruidosos para el próximo intento. Eso es. Es flipante cómo esta arquitectura mental, que fue pensada a la luz de una lámpara de aceite hace 2000 años, nos sirve hoy como un manual operativo tan vigente para la frustración. Es un sistema operativo entero diseñado para que mantengas tu integridad, da igual lo loco que se vuelva el mundo exterior. Bueno, para ir aterrizando y cerrar el análisis de hoy, creo que la audiencia se lleva herramientas formidables. Hemos visto cómo rebatir la pereza matutina recordando la biología. Desmontando la fama con el mulero de Alejandro. Exacto. Hemos diseccionado la técnica de los auriculares de cancelación de ruido, interceptando el juicio antes de que haya sufrimiento. Y hemos explorado cómo coger las grietas del pan y alimentar con ellas nuestro propio fuego interior. Un recorrido súper completo. Pero no quiero cerrar sin plantear una última fricción. Una paradoja gigantesca que me chirría y que quiero dejar resonando en quien nos escucha. A ver, cuéntame. A lo largo de todos estos textos, Marco Aurelio repite de forma machacona que las palabras caducan. Insiste en que el recuerdo es una vaciedad absoluta, que la fama es polvo y que todo registro histórico será humo y nada ante el abismo del tiempo. Sí, es muy insistente con eso. Y ahí está la gran contradicción. Exacto, porque creyendo firmemente que el universo lo borra todo, este hombre robaba horas a su descanso, agotado por la guerra, para escribir estos 12 libros con una estructura y un cuidado excesivos. Es paradójico. ¿No es el acto mismo de llevar este diario meticuloso una traición a su propia filosofía del olvido absoluto? O a lo mejor. O a lo mejor, nos está revelando que aunque sepamos que el universo nos va a borrar sin piedad, el mero ejercicio físico de escribir, de forzarnos a estructurar el caos de nuestras dudas en palabras, es la única tecnología real que tenemos. Para salvar el guía interior. Eso es, para evitar que nuestra cordura sea devorada por ese humo existencial antes de tiempo. Quizás, al final, nadie escribe realmente para la posteridad. Quizás escribimos solo para sobrevivir a la confusión de hoy. Totalmente. Y con esa reflexión lo dejamos por hoy en esta inmersión a fondo.